Bien. No, te iba a pedir algo para comer, porque viste que uno va hablando y por ahí le da hambre. No, lo que tengas, o sea, lo único que soy vegetariana, ¿viste? Entonces, nada que tenga carne. Ah, había empanadas de carne, bueno. ¿No tenés de alguna otra variedad? Jamón y queso, no, 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 jamón y queso no, viste que el jamón es parte de un animal. ¿Alguna caprese, alguna de humita, que también me sabe gustar? No. Bueno, no, 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 no te preocupes, si yo no avisé tampoco. Así que no pasa nada. No, está bien, está bien. Gracias, gracias, no. Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Omaide y esto es La H es Muda. En este canal yo leo los libros y se los cuento. Y en el día de hoy les traigo El Matadero de Esteban Echeverría. Y en el día de hoy les traigo una selección de cuentos, que hace un montón que no hacíamos selección de cuentos. Esta vez, en vez de que sean tres, como os intento traerles, solamente les voy a traer dos. ¿Por qué? Hay un porqué. Y respecto al tercero vamos a estar hablando al final de esta selección. El autor que nos toca y que nos convoca el día de hoy es Esteban Echeverría, que es un autor argentino, allá del 1800, literalmente, porque él nace en el 1807, es un escritor cuya obra es considerada de las primeras en su estilo o en su género acá en Argentina. El primer cuento que vamos a estar viendo es El Matadero, casualmente lo que se considera el primer cuento argentino, y el segundo que vamos a estar hablando en esta selección es uno que en realidad no es un cuento, sino que está escrito en forma de verso, es decir, en poesía, y es La Cautiva, que es una de las primeras obras del estilo del romanticismo traído a esta parte, digamos, del mundo, ¿no? Entonces, como son dos cuentos bastante interesantes, icónicos de nuestra literatura argentina, aunque nosotros no creamos, y seguramente de algunas de estas obras nos han pedido que la leamos en el secundario, a mí particularmente me pidieron leer El Matadero, eh, que es todo un tema, vamos a empezar entonces con esta selección. El Matadero nos va a trasladar a las zonas rurales de la provincia de Buenos Aires allá por los años 1800, durante la época de lo que va a ser el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Este cuento comienza contándonos que estamos en época de Cuaresma, época en donde por tradición católica no se puede en principio comer carne, salvo que tengas alguna cuestión tipo una enfermedad o alguna situación especial que así te lo permita. Pero esto casualmente lleva a que la gente esté todo el tiempo pensando casualmente en comer ese manjar delicioso que es comer carne. Acento de todo esto es que de repente empieza a haber una lluvia infinita que deviene en una inundación que termina arrasando no solamente con parte de los diferentes pueblos de las zonas rurales, digamos las plantaciones y etcétera, sino que también barre con todo lo que va a ser el ganado. No solamente con el ganado, las vacas, digamos con los animales de corral que ellos ya tenían en ese lugar, sino que también va a arrasar con los caminos por los cuales llegan esos animales de ganado a el lugar. Por lo que durante varias semanas están debajo de esta situación de diluvio permanente, en donde la Iglesia Católica incluso llega a decir que esto es por culpa casualmente no solamente de los pecadores, sino también de los salvajes unitarios, muerte a todos los salvajes unitarios, porque culpa casualmente de sus pecados por no querer hacer caso a el soberano inquisidor, que es nada más que don Manuel de Rosas, Juan Manuel de Rosas, están en esta situación. Y es así que pasado un par de semanas ya la iglesia decide convocar a una especie de marcha espiritual en donde se van a poner a pedirle a Dios y a todos los santos literalmente que pare la lluvia. Pero esto no es necesario porque un miércoles previo a ese domingo en donde se iba a hacer la procesión, agarra la lluvia y para. Milagro divino, dice la iglesia. Y es por esto que además no solamente es que el pueblo está contento porque finalmente ha parado la lluvia, sino que encima desde la capital el gobierno, obviamente de mano de el queridísimo inquisidor, vienen 50 cabezas de novillo. 50 cabezas de vaca es muy poco para el pueblo, nos cuentan en el cuento, pero no obstante lo cual, ellos están muy conmovidos y muy agradecidos por esto. Y es por ello que todos agarran y a la espera de estos animales se congregan alrededor de, por supuesto, el edificio que va a ser protagonista en nuestro cuento y en la vida social de esta gente, que es el matadero. Es el matadero entonces donde aparecen estas 50 cabezas de ganado que además han pasado por, bueno, tener que hacer una travesía bastante larga por este camino que encima los caminos han quedado todos barrosos, así que es como que van llegando bastante cansados, entran todos dentro del matadero y los empieza a casualmente cortarles la cabeza.
Esto podría parecernos un poco macabro, sí, tal vez, pero más macabro es cómo se manejan los unitarios en esta época, nos dice el autor. Y es por esto que una vez que terminan de darle muerte a casi todas las vacas, a medida que van saliendo las vacas, las van sacando para fuera del matadero, donde cada carnicero junto con su grupo de ayudantes las van abriendo, las van destazando y se van repartiendo las partes. No solamente pasa esto, sino que en simultáneo con todo este trabajo que van haciendo con los carniceros, en todo este trajín, es que se empiezan a debatir, por ejemplo, las vísceras de menor valor, se las empiezan a disputar los mismos empleados o las mismas personas que lo están ayudando o gente que está ahí alrededor para hacerse con el menudeo de estas carnes o de estas vísceras que van quedando. Incluso nos cuentan que dentro de la escena no solamente hay gente trabajando, sacando, repartiendo, acomodando, sino que también tenemos a un costado a los perros que están a la espera casualmente de ver qué se cae al piso y a los niños jugando más allá con algún pedazo de tripas que lo han vuelto pelota y están jugando ahí al costadito mientras termina, digamos, todo lo que es la faena. Mientras ellos van terminando y a su vez van dándole las gracias al queridísimo inquisidor, es que aparece o se dan cuenta que el último animal que queda vivo es un toro joven y es por esto que le van a dar una muerte o un tratamiento especial. Sin embargo, este es un toro joven, es un toro que se retoba, es un toro que a pesar de toda la travesía que ha hecho todavía tiene ganas de pelear y por eso agarra y se logra zafar de la mano de los que van a ser sus ejecutores e incluso del mejor carnicero de todos que se llama Mata 7. Cuestión que el tipo sale corriendo, el toro, y de hecho hasta se logra, sin querer, porque esto es en plan de huida, termina lastimando a una de las personas que estaban ahí, que casualmente termina decapitada incluso por la huida del toro. Pero esto termina llevando a que el toro vaya escapando hacia la ciudad de hacia la provincia de Buenos Aires por las zonas aledañas y toda la gente que estaba trabajando ahí en el matadero va detrás buscándolo para casualmente darle caza. Eventualmente el pobre toro se mete por una zona un poco pantanosa por la cual ya no puede maniobrar y es agarrado por toda esta gente que finalmente la lleva de vuelta al matadero y es Mata 7, este carnicero más importante de todos, quien le termina dando muerte. Podrá parecernos que todo esto es un poco carnicero, valga la redundancia, un tanto sangriento, un tanto espantoso, no, porque este matadero ha trabajado desde siempre de esta manera y además porque cuenta con la gracia de tener como matrona de su establecimiento a nada más que a la esposa de Juan Manuel de Rosas, que para ese momento había fallecido, pero por eso mismo la tenían en un cuadrito a un costadito dentro de lo que es el matadero. Así que mueran los unitarios impíos, ellos están haciendo la tarea que corresponde a federales que son. Mientras tanto, entonces ahora sí, terminando de hacer todas las faenas, ya están terminando de acomodar los pedazos de carne, están terminando ya de dividir todo el botín de estas 50 cabezas de ganado, es que ven pasando muy a su aire, muy paseando y sin llevar la marca que tienen que llevar todos los federales, a un jovencito de unos 20 y pico de años arriba de un caballo. Y es ahí que nos damos cuenta de lo siguiente. Y es que esta gente casualmente vive y respira el federalismo por todos lados. ¿Cómo no va a tener la marca que tiene que llevar y que lo distingue como tal? Imposible. Y ellos se ponen en casualmente la posición del gobierno, se ponen en como brazo ejecutor y deciden agarrar y pedirle a Mata 7 que lo pare para agarrar y pedirle respuestas. Mata 7, por supuesto, pim pam pum, lo baja del caballo al señor y lo deja preso y le pregunta por qué no lleva la insignia. Y él dice que porque no quiere, porque en todo caso la insignia la lleva por dentro, pero así lo dice el inquisidor, le dice esta gente. Bueno, pues se lo dirán a ustedes, porque yo soy un hombre libre, le contesta este chico. Y es así que por bocón agarran y lo meten para dentro de lo que es el matadero. ¿Lo van a matar? No, no lo van a matar. Pasa que dentro del matadero hay unas oficinas que usaba el juez, el cual ya ha sido previamente llamado y que se encuentra ahí, para agarrar y dirigir el interrogatorio. ¿Qué quiere esta persona? ¿Por qué está pasando por acá? ¿Por qué no lleva la marca que lo distingue como federal? ¿Qué se propone este señor por estos lados? Cuestión que agarran y lo ponen arriba de la mesa y el juez le pregunta esto mismo, ¿por qué no lleva la insignia de los federales? Él dice que no, porque no le interesa llevarlo. Y ante el pedido de que así lo haga y la negativa de no querer hacerlo, el juez decide que le van a agarrar y cortar las patillas, porque a los unitarios se les cortaban las patillas en esa época. Cuestión que el chico, que se la ha pasado retorciéndose y muy enojado, sigue retorciéndose más para que nadie lo toque, al punto de que efectivamente logra que nadie lo toque. El problema es que de repente el chico se queda quieto, abre la boca y empieza a volcar sangre, a escupir sangre, 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 sangre.
hasta que termina de convulsiona y cuando deja de convulsionar el chico no se mueve más. El juez, que mira todo esto de esta manera, dice, parece que se enojó en serio y que terminó reventando. Bueno, qué lástima, nosotros que queríamos divertirnos un ratito nada más. Agarrá, desatámelo y bueno, tráeme los papeles ahí del juzgado, así yo empiezo a llenar la ficha para decir, bueno, lo que pasó, porque bueno, esto no lo vamos a poder explicar y aparte también tengo que explicar el otro muerto que se llevó puesto el toro. Así que vayan alcanzándome los papeles. Y es así como termina el matadero. Nos encontramos en la llanura de la Pampa, en donde lo único que hay es el sol arriba y un absoluto silencio. Lo único que se siente es la nada misma dentro de lo que es una tarde que va cayendo. Y de repente, como quien no quiere la cosa, se empiezan a escuchar un montón de pisadas de caballos que vienen corriendo, que vienen a una velocidad inimaginable y que van levantando polvareda. ¿Esto qué significa? Significa que se está acercando un malón. Interrumpido en ese silencio de la llanura desértica, aparece un malón de indios que vienen a una velocidad tremenda porque están intentando llegar casualmente a donde están las tolderías, a donde están sus casas. ¿Esto por qué? Porque vienen casualmente de saquear a los cristianos, es decir, a los pueblos o la parte civilizada que se encuentran un poco más allá. Vienen bastante cargados porque vienen con un montón de otros caballos, un montón de cabezas de ganado, de toda cuanta cosa se hayan podido llevar. Pero no solamente se han llevado cosas o animales, también vienen trayéndose a hombres y mujeres que se encuentran cautivos ahora bajo el yugo de los indios. Indios que además odian a todo lo que existe de ese lado. Así que no solamente que se lo han traído porque lo necesitan, sino que se lo han traído con ganas de romperlo. Y en esta ola de destrucción es que ellos terminan volviendo a lo que son las tolderías, a sus casas. Es ahí donde se ponen a repartir, digamos, a la gente. Las mujeres las llevan para una parte, las mujeres cautivas, y a los hombres, dentro de los cuales tenemos al capitán, que se llama Brian, los golpean, los atacan, los reducen en el piso y luego se los llevan también a diferentes zonas donde van a quedar atados a esperar lo que es la muerte. Porque acá no solamente uno se muere, sino que se muere de las formas más dolorosas dentro de lo que son las tolderías. Y es así que los indios, sumamente satisfechos con ellos mismos, agarran y se ponen a festejar. Y esto significa que van a comer, van a beber. Y el problema es que en un momento de esta situación de borrachera va a haber un momento en donde se van a empezar literalmente a desconocer. Esto va a llevar a que luego de tanto festejo, de tanta jarana, de repente tengan que ser las indias las que empiecen a separar a sus maridos porque son ellos los que se están atacando entre ellos y de todas maneras, aunque intentan separarlos y lo hacen con bastante tiempo, de todas maneras hay un par de indios que van a perder la vida durante esa noche. Caída ya la noche bastante profunda, sin embargo, cuando todos los indios ya durmiendo, roncando, panza arriba, los que por lo menos quedaron vivos, va pasando sin embargo una sombra que va lenta, despacio, empuñando un puñal, un cuchillo, con la intención de defenderse en caso de ser necesario. Y es así que esta sombra, una cautiva, María, va intentando escabullirse buscando a su marido, a Brian. Cuando logra encontrarlo y lo encuentra estaqueado, como dijimos, siendo torturado a la intemperie con la intención de que eventualmente encuentre muerte al día siguiente, encuentra que uno de los indios que está por ahí cerca respira, se mueve y María, completamente asustada, agarra el puñal y no duda en agarrar y entre cuchillos salen las tripas, despanzurrar a este indio para que no diga nada porque ella se ha logrado escapar. Es ahí que encuentra a Brian y lo empieza a despertar. Brian, sin embargo, como está muy golpeado y también está muy herido, al principio no se da cuenta de dónde está, pero cuando se da cuenta de que es ella y que ella misma, María, es quien lo ha liberado, le agradece el rescate, pero le dice que se vaya, que lo deje. María le dice que de ninguna manera lo va a dejar. Brian le pregunta preocupado si ha sido deshonrada por alguno de los indios y ella le dice que no, porque casualmente como le dio el cuchillo, en cuanto quisieron hacerle algo, ella no dudó en agarrar y defenderse. Y dado que ellos pueden agarrar y volverse para su pueblo, para su hogar, María agarra y le pide a Brian que la deje ayudarlo para que se puedan escapar. Brian a su vez le dice, pero ¿a dónde nos vamos a escapar? Yo todo herido, estamos en medio del desierto, nos van a encontrar. Y María le dice, vos quédate tranquilo que vamos a encontrar la forma de sobrevivir a esto. Y así, ayudándolo para que se cargue sobre ella,
agarran y se empiezan a escapar y a irse, a alejarse del lugar de las tolderías de donde están los indios para poder ver si vuelven a el hogar prometido. Durante toda la noche María camina y va caminando cargando el peso de Brian, que va como entre medio muerto y medio vivo, pero lo hace desde un amor y desde un no pensar solamente, digamos, de un no pensar en nada, con la intención casualmente de que en algún momento van a llegar a su casa. Y lo va cargando y lo va cargando hasta que en un momento no da más y se pone a descansar. Como están bastante cansados, muertos de hambre además, de repente encuentra María un arroyo en donde pueden agarrar y descansar, y ahí lo pone a Brian para que tome agua, se refresque, y Brian como que vuelve un poco a la vida para placer y felicidad de María, que lo único que piensa es en que tiene que volver con su marido para poder llegar de vuelta al hogar y recuperar, y que esto haya sido solamente un mal sueño. Sin embargo, mientras están ahí intentando descansar un poco, se dan cuenta de que, claro, en medio de lo que es el desierto, cualquier chispa se prende porque está todo seco, y para muy susto de María, lo que termina viendo es que viene una lengua de fuego. Una lengua de fuego que se va comiendo todo y que viene casualmente para donde ellos están. Y María, que no sabe qué hacer, agarra y, empujando a Brian con un brazo, se termina metiendo dentro del río para poder agarrar y atravesarlo y poder sobrevivir a lo que es el fuego, a pesar de que Brian le ha dicho que lo deje, que no hace falta que ella se intente salvar. Pero María dice: no, yo te voy a llevar conmigo todo lo que yo pueda. Entonces hacen este cruce del río y ve María, para su mucha satisfacción y tranquilidad, que el fuego se para en el río y no sigue avanzando, claramente. Pero esto a ella le da la fuerza para poder agarrar y seguir caminando un poco más antes de ya sentarse a descansar. Mientras estos eventos pasan y la noche se va volviendo clara, algo muy distinto está pasando junto con los indios, quienes nunca tuvieron la oportunidad de darse cuenta de que Brian se había escapado con María, porque de repente viene otra polvareda creada por otros caballos que vienen a buscar a Brian y a todos los demás hombres y mujeres que habían sido secuestrados por estos indios. Y es que los soldados del ejército de Brian lo estaban yendo a buscar a su capitán. Y cuando llegan a las tolderías, si bien agarran y bajan la cabeza de todos los indios que estaban ahí sin hacer distinción de hombres, mujeres o niños, el problema es que se dan cuenta que, si bien han logrado liberar y encontrar a un montón de compañeros y compañeras vivas, María y Brian no están. María sigue con su periplo por el desierto intentando encontrar de vuelta, intentando acercarse cada vez más a su hogar, y para eso sigue empujando todavía a Brian sobre su cuerpo. Sin embargo, lo único que se ve sobre ese desierto no es que solamente no se ve nada, sino que encima lo que se ve es que ya le están persiguiendo ciertos pájaros carroñeros que están buscando casualmente que Brian termine de expirar. Y María está completamente negada a que esto suceda, y ella sigue pensando que Dios le ha dado esta fuerza que todavía tiene para seguirlo empujando, porque seguramente él va a sobrevivir, si no, Dios no le daría esta fuerza, piensa María. Y sigue caminando, y así están un día más, al cabo del cual ya María no tiene fuerzas, pero el problema es que Brian tampoco tiene fuerzas ni siquiera para que lo arrastren. Y es ahí que, con todo el amor, le agradece Brian a María el haberlo rescatado, el haberlo llevado durante tanto tiempo sobre su hombro, pero lamentando no haber podido morir en los Andes, dice, digamos, empuñando lo que es la espada, dice Brian que es el momento que toca de morir. María le dice que no, que cómo la va a dejar a ella sola, y el problema es que le dice Brian es que todos nos vamos a morir, el problema es que a él le ha tocado morir en estas condiciones, en este momento. No obstante lo cual, le dice que la ama un montón y que espera que se puedan eventualmente reencontrar con el hijo que ellos tenían en común. Y es así como finalmente Brian muere. María solamente en ese momento siente el cansancio, siente la pálida, siente de repente cómo las fuerzas agarran y la abandonan, y le pregunta a Dios por qué le dio tantas fuerzas hasta ese momento si no iba a salvar a Brian. Obviamente su plegaria no tiene respuesta, y lo único que le resta a María es agarrar y darle entierro en ese lugar desértico, en esa nada donde ella se encuentra, el amor de su vida, al cual pone a resguardo de los animales carroñeros para poder despedirlo. Y una vez hecho esto, comienza de vuelta a caminar. A María algo le dice que está llegando a algún lugar, pero no está viendo nada, porque ella solamente se siente mal, se siente triste. Esta mujer cautiva que todo lo había dado para poder llegar hasta su hogar con su marido, de repente ve que aparece de vuelta una polvareda
de caballos, pero esta vez no sabe si son amigos o enemigos, y grande su sorpresa cuando el que se baja de los caballos no son indios, sino que son esta gente que había ido a buscar a Brian hasta las tolderías. Ellos se sorprenden muchísimo de ver a María porque ya la pensaban muerta, pero sobre todo de verla sola, y cuando ellos tienen la confirmación de que Brian efectivamente ha fallecido a mano de los indios, más allá de que han tenido ahí un intento de salvamento, cuando María Garry le pregunta qué pasó con su hijo, estas personas, estos amigos, tienen que decirle la verdad, y es que su hijo fue degollado por los indios. Es entonces que María esta vez sí abandona las fuerzas, esta vez sí se queda desplomada en el piso y llorando pide por favor que Dios la libere de este dolor, porque si por lo menos le hubiese quedado ese hijo, algo de la vida que ella conocía hasta ese entonces se hubiese salvado, hubiese tenido un motivo por el cual seguir viva. Pero como este no es el caso, María muere en el acto. Y hasta acá la selección de cuentos del día de hoy. El cuento que yo no sumé a la selección de hoy se llama La apología del matambre, que también es de este autor, pero es una... El problema no es que yo sea vegetariana y que no coma carne, porque alguna vez habré probado matambre y no me morí y tampoco me disgustó el sabor. El problema es que en realidad es una narración que es muy difícil de emular. Así que les recomiendo que la vayan a leer. Es bastante divertido, es entretenido, porque casualmente es como una especie de oda al matambre y me parece que va a estar bastante interesante. Si tienen la posibilidad de leerlo, háganlo. Es súper archi mega cortita, chicos. Así que si les interesa, vayan a leerla. Algo que no comenté al principio es que Esteban Echeverría es como le digo, es un intelectual, es un escritor de la época. Él nace en 1807 y vive hasta 1851. Le toca la parte de lo que es el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que es un gobierno que, si bien es federal, el problema que tiene, como todo gobierno que se vuelve un poco extremista, es que en un momento empezó a ser como muy violento. Y si bien de alguna manera engendran Rosas esta rivalidad entre unitarios y federales, que encerraba básicamente una forma de ver el país o el país al cual se quería llegar, el problema es que cuando él asume, habían muchos actos de violencia, de violencia no institucional, sino, digamos, se armaban bandos y se mataban entre ellos. O sea, había una cuestión ahí. Entonces, en el cuento del matadero especialmente, es donde nosotros vemos que esta rivalidad y esta crítica a lo que es no tanto, digamos, al sistema en sí, o sea, la postura, al modelo de país que los federales agarraban y promovían, que de hecho sobrevive al día de hoy, sino que es el tema, digamos, de la violencia que iba arraigada para sostener esa idea. Obviamente que no vas a tener oposición si además sos violento y tenés la fuerza del Estado a tu favor, ¿no? Y eso era lo que quería reflejar a través de lo que es el matadero, que vendría a ser una alegoría de lo que el escritor entendía que era la sociedad argentina en ese momento, también de cómo la iglesia de alguna manera validó esta situación. Y el joven que fallece en el cuento, por supuesto, es una alegoría también de lo que es la juventud argentina, que si no la dejas expresarse, ya sea por una cosa o por la otra, termina muriendo, porque termina muriendo bajo el yugo de la violencia de los que predominan, ¿no? Entonces es algo que está bastante interesante. La cautiva, por su lado, es una historia de amor, es muy triste, que refleja también una realidad de la época, que era esto de que habían malones, los indios, que no querían ser conquistados por el hombre cristiano, que era el hombre civilizado, el hombre, el que vivía de aquel lado, digamos, de la zona poblada. Agarraba y tenía esa costumbre de cada tanto saquear los pueblos que estaban más o menos cerca, llevarse cosas, y dentro de lo que se llevaban, por supuesto, siempre también iban mujeres y hombres, en algunos casos, acá por ejemplo, con la intención, digamos, de lo que es la venganza. De hecho, Brian, que me encanta que el protagonista de la historia se llame Brian, con todo lo que se ha bastardeado el nombre en las últimas décadas, lo interesante es que Brian le pide morir en los Andes. ¿Por qué? Porque él había sido soldado en las campañas del Libertador de San Martín, chicos. Así que bueno, estas son algunas pequeñas referencias que traen los cuentos, que son referencias históricas y que me parecen interesantes, digamos, sumar a lo que es la narrativa del cuento. Este video va a ser súper cortito porque además es súper experimental, no solamente porque tengo un micrófono nuevo, por si ustedes no han alcanzado a verlo, sino también porque estoy jugando con la cámara y con la luz. Así que no me voy a poner mucho más, porque si hay que editarle demasiadas cosas,
probablemente va a quedar como un Frankenstein espantoso. Pero bueno, espero que las mejoras se estén notando. Por supuesto, épocas de parciales, espero que les haya gustado el vlog de la semana pasada. A mí me gustó mucho filmarlo, creo que hablé demasiado, así que si se me ocurre hacer otro vlog, intentaré hacer menos parte hablada, porque la verdad que medio embole. Agradezco a quienes lo han visto y les haya gustado, los haya acompañado en esta época. Todavía quedan la época de finales, así que ni hablar. No creo que les muestre cómo preparar un final porque es un embole también, pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Yo por mi lado me despido, los espero el viernes que viene. No se olviden de dejar un like si les gustó este contenido, de dejar un comentario si tienen alguna sugerencia, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, que hay muchos, y de compartir este contenido si les ha gustado todavía más. Yo por mi lado me despido y nos vemos la semana que viene. Besos.